Bienvenidos a un nuevo capítulo especial de Cefin Renta. Estamos con Cristóbal Gebert. Cristóbal hace mucho tiempo que ha participado en cosas del canal donde estamos mostrando los resultados de el Fondo de Independencia Renta Inmobiliaria, que es un instrumento que a muchos inversionistas dividenderos les gusta, muchos lo tienen. Entonces, hoy día vamos a ver cómo estuvo el año 2024. Quienes siguen el canal habitualmente lo han estado viendo esto seguramente. Y además, Cristóbal es profesor del curso que hacemos dentro de la parte de valorización de fondos de renta inmobiliaria. Así que por eso encantadísimo de siempre invitarlo. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, muchas gracias por la invitación y por estar acá nuevamente. Hace ratito que no estábamos, ya no estado haciendo los cursos nomás, pero eh, un poco contar cómo fue el año del Fondo Renta y también un poco de hablar de la industria, qué es lo que nosotros vemos o lo que vimos y comparado con lo que ha estado pasando, y cómo el resto del mercado también ha visto esta clase de activos, no solamente los fondos de inversión, sino que el mundo inmobiliario en sí, y todo lo que ha pasado en la prensa. Y todo. Fue un año bien activo el año pasado en general. Bien ¿Ya? interesante el Bien interesante, 2024. bien movido por varias cosas. Entonces, vamos a conversar un poquito de eso. Primero voy a presentar un poco lo que fue la cuenta anual a la Asamblea de Aportantes, que muchos de acá, de hecho, para Asamblea ordinaria prácticamente estaban los institucionales, además. Eh, Así que contar un poco cómo estuvo eso, que no pasa nada en esa asamblea más que esta presentación, así que voy a presentar eso Perfecto. y después conversar un poquito. Hay una parte final que yo creo que no es tan interesante que nos la vamos a saltar, pero vamos a hablar un poquito del mercado en general. Eh, Ahí me podía hacer algunas preguntas, ya que esta vez, como por cosas de tiempo, Estamos los dos no, solamente. estamos los dos solos, no hay preguntas difíciles. Ah, eso es lo bueno. No Espero que sé, no me no hagáis sé. preguntas difíciles. No, Ah, no espero que no sé. me hagáis preguntas difíciles. No, Vamos a ver, vamos a ver. me las, me las saco. Ya, Ya, pues entonces vamos un poco con la presentación. Primero, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que, cómo terminó el año el fondo. En cuanto a tamaño, tenemos 38 millones de UF en propiedades. Esto incluye el 100% de Bovenor, así que la parte que corresponde al fondo son 31 millones de UF. Ya crecimos un millón más o menos durante este año. Un poquito más de un millón. El año pasado estábamos justo bajo 30. Pero al final, en verdad, nosotros administramos los 38 millones, ¿no? No porque tengamos un 70% de Bodenor, solo administramos 70% de cada bodega, en el fondo. O sea, administramos, estamos casi llegando a los 40 millones ya. Esto incluye el terreno de CCU que se compró el año pasado, ¿ya? Que no se ha revalorizado aún a valor actual, pero lo compramos a un buen precio, cerca de 4 UF, 4, algo UF en metro cuadrado y muchas transacciones, o más que transacciones, mucha oferta de terrenos similares, incluso más chicos y un poquito peores, están cerca de 6, así que hay una revalorización por ese lado solamente del terreno, que eso va a ser durante este año. Y además que ya vamos a empezar con la construcción pronto. Ahí más adelante voy a comentar específicamente sobre el proyecto de CSU cuando estemos hablando de Bovenal. perfecto. En cuanto a los flujos, superamos los 2 millones de UF de ingresos por renta al año ya, o sea, tenemos un buen flujo, y esto es la suma de los flujos a la UF de fin de año, o sea que en verdad, si lo hiciera por promedio, es un poquito más alto, es bastante más alto, que es impresionante lo que cambia usando la UF de fin de año o la UF de cada día de pago, pero bueno, detallito. Superamos los 2 millones de UF de ingresos por renta. El 57% de los ingresos, 55% viene de Bodenor, del parque logístico. Y esto es Ya. proporcional, o sea, solo el 70%. Pero Bodenor realmente hoy día es nuestro cash cow y siempre, siempre mejor de lo esperado hasta ahora. ¿No? Ojalá siga sorprendiendo, porque en verdad se hacen los proyectos con un canon de arrendo X y se han terminado colocando mucho más alto.
mucho más rápido de lo esperado. En el fondo esperamos cierta vacancia siempre cuando así el proyecto y no hemos tenido vacancia. El año pasado cerró con 0,5 de vacancia, no me acuerdo si financiera o la física, 0,5 y 0,8 era, no me acuerdo cuál es cuál. Eh, y eso era simplemente porque no estaba firmado un contrato que ya estaba cerrado, porque no, nosotros los tomamos los firmados, pero era un contrato cerrado que se firmó en enero, que estaba listo y faltaba un detalle de la municipalidad para que se firmara, Perfecto. que nos lo aprobó la municipalidad y 100% arrendado luego se acordó todo el proyecto nuevo desde antes de que se entregue. También bajamos un poquito el riesgo durante el año pasado de endeudamiento. El loan to value está en un 41%, o sea, lo que tenemos de préstamos totales, incluyendo la proporción de Bovenor, sobre todos los activos que tenemos, está en un 41%. Teníamos como 48 el año pasado y el año pasado, gracias al aumento de capital por 1.522.000 UF más o menos hicimos durante el año pasado, 750 de esas más o menos se fueron a, a Bodenor para la compra del terreno y los otros 750 lo usamos para bajar deuda ya que teníamos varios vencimientos de bonos en dos. El año pasado teníamos un vencimiento en septiembre, no, el 1 de octubre, 1 de octubre y el otro venció hoy día, ahora este año en enero, pero en el fondo refinanciamos al tiro. Y como las tasas estaban relativamente altas, sobre todo comparado con cómo venían los bonos, decidimos bajar un poco la deuda para que no pegara tanto. O sea, colocamos en promedio UF más 4, ¿ya? La deuda. Lo que pasa es que tuvimos una muy alta que fue la primera, que fue 1.200.000 que colocamos en mayo, que justo fue el tema de Toesca. O sea, nosotros íbamos a colocar el martes y el domingo salió el tema de Toesca, La liquidación. ¿ya? La liquidación. Salió de que... Salió las noticias y todo se sabía. Lo que pasa es que salió en el diario una cuestión súper eh, Escandalosa. escandalosa, más escandalosa de lo que es, y nosotros íbamos a colocar, a poner la tasa de inicio. Tú cuando haces un remate, tú puedes decir ya, a esta tasa. Y de ahí corre, ¿ya? Y ahí empiezan a comprar. Y la íbamos a poner al 4 para que corriera al 3,8, 3,7, qué sé yo. Y terminamos poniéndolo al 4,8 y salió 4,6. Y con la demanda más o menos no, no tan justa, fueron como 300.000 UF más de lo que nosotros estábamos pidiendo. Se fue como por 1,5 millones la demanda, creo, por lo que me acuerdo, y para colocar 1,2 millones. Pero una tasa alta. Y como había pasado esto, nosotros dijimos, tomemos la mayor cantidad de deuda posible, porque después no sabemos si nos van a prestar, tan embarrada con los fondos en ese momento. ¿Cachai? Claro. 3 meses después colocamos al 3,6. Ya. Ok. Ojalá tuviéramos una bolita de cristal y hubiésemos dicho, oye, no, esperemos 3 meses, todo se va a tranquilizar y vamos a poder colocar todo al 3,6, pero pucha, lamentablemente todavía Si supiésemos el no veo futuro, no veo el futuro porque yo tampoco. si lo viera no estaríamos conversando, yo estaría en una isla, en mi isla privada. Yo ¿Ah? también, yo Pero, también. pero lamentablemente no veo el futuro y tomamos las decisiones con la información que tenemos en el momento nomás. Y después colocamos otra más, creo que fue la primera al 3,50 y tanto, y la otra al 3, y después un poquito más adelante colocamos un bono nuevo por 1 millón de UF al 3, 3,68, creo, 3,64. Y eso me dio un promedio ponderado de las colocaciones del 4,04, ya que era obviamente más alto de lo que venían, que estaban cerca del 2. Perfecto. Eh, Así que sube el gasto financiero por eso, pero era algo que siempre se esperó, ¿verdad? Nosotros sabíamos, desde que colocamos los primeros bonos a bajo 2 sabíamos que la siguiente no iba a ser tan bajo nunca. O sea, en algún momento las tasas iban a tener que volver a subir. Eh, bueno, dividendos, que es lo que a ustedes más les interesa, 942.000 UF, también a la UF de cierre de año, tendría que recalcularlo para cada día de pago, pero 942.000 UF que comparado con el año anterior,
subió casi 40.000 UF, eran 906.000 UF que repartimos con cargo al 23 y con cargo al 24. Esto incluye el dividendo que se pagó la semana pasada. Claro, el de 64 No, pesos. de hecho, la semana pasada, el miércoles se pagó. El 30 de abril. El 30 llegó la plata, sí, sí, la semana pasada fue la fecha de cierre. Muchas gracias. Para eso estamos trabajando para todos ustedes, Ya, todo el rato. Bueno, y esto al final genera un retorno en dividendo del 8,2 sobre el precio de mercado de cierre del 24, ya, mm, tomando todo el año, todo lo que se pagó, así que un buen dividend yield del fondo, y esperamos poder mantener más o menos esto, porque también van a entrar cosas nuevas. Hay flujos que el año pasado no recibimos, ¿ya? O recibimos en parte, pero cerramos un contrato en diciembre del 23. Tuvo 6 meses de gracia y rentó 6 meses, en el fondo, y este ya, año va a rentar el renta cien por entero. ciento del año. Eh, ¿Y eso en Bodenor? como comentaba. No, eso fue un contrato en el centro grandote. Ya, ya. Ya, que lo anunciamos el año pasado cuando estábamos como con 20% de vacancias, cerramos esto, fueron muchos metros y con eso cerramos, con eso nos quedó Morandé 115, que es un edificio del centro, casi 100% arrendado y después faltaba un medio piso, creo, algo así, y eso también se arrendó. Así que en el centro nosotros estamos 100% arrendado en un edificio, 90% arrendado en el segundo, y después hay unos pisos que tenemos que están más alejados de la moneda, que ahí ya tenemos más vacancia, ya tenemos 50% colocado, 54% colocado. Ahí tenemos más vacancia, pero en el total, en el centro, estamos, pues lo vamos a ver como 10% de vacancia. Súper, súper, súper bien. Bueno, en cuanto a la diversificación, los parques logísticos que es Bodenor al 70% pesa un 46% prácticamente ya del fondo, o sea, esto ya se está lentamente convirtiendo en un fondo de parques logísticos. Dentro de los terrenos está el terreno de Bodenor, así que hay una parte que se le puede sumar, yo diría que un 3% más, ¿no? Oficinas está el 36%, locales comerciales un 13% y Estados Unidos ya no es No hay nada. O nada. sea, que a un activo que tenemos una proporción y pequeña, entonces ya no nos pesa nada eso. Hay que tratar de venderlo en un buen precio, quizás este año, quizás el próximo, hay que ver. Esas oficinas Pero ahí, principalmente, ahí el problema es que no tomamos la decisión, pero nosotros tenemos como, creo que el 20%, 24% de ese activo. Entonces, también la decisión de venta no pasa solo por nosotros, sino que también por el resto de los inversionistas que van por otro lado, no tienen nada que ver con el fondo de renta. Entonces, ese de 36% de oficinas, ¿dónde está? Porque uno de los ruidos grandes que tienen muchos inversionistas, retail por lo menos, es dónde están las oficinas. Que el mercado de oficina, que de repente puede ser más complicado. tenemos repartido entre el centro, ahí yo diría que cuáles son los principales. El centro, Nueva Las Condes, eh, Isidora Goyenechea y San Damián. Yo Ya, diría que esos son los cuatro grandes focos. Después tenemos, y Providencia también tenemos, que ahí está el edificio Bucarest que está 90% colocado. Después tenemos dos cosas chicas, unos pisos repartidos, que están los dos 100% colocados en Providencia. Tenemos dos edificios en Huechuraba, donde está uno 100% colocado y otro 75%, o sea, son de 4 pisos y en el fondo tenemos un piso libre. ya. Eh, no sé si vaya a cambiar eso con el teleférico famoso, pero la verdad es que Huechuraba, en cuanto a vacancia, no está tan mal. Los canales de arriendo son bajos, pero como que ahora cambió un poco ahí en Ciudad Empresarial. eh, no sé si el plano regulador, pero las cosas que se pueden hacer, entonces mucha universidad se está yendo para allá. La San Sebastián se ha comprado como 3 edificios. Entonces ahí puede Claro. haber una oportunidad para nosotros en pasar de oficina a universidad. Ya. Tendríamos que sacar a los clientes actuales, ese es el problema, el problema es encajar las cosas. Pero la verdad es que Huechuraba o sea, Ciudad Empresarial se está moviendo un poco más, pero con cánones de arriendo bajo.
Mucho del centro se fue a Providencia y como Providencia ya está más o menos lleno, hoy día las vacancias en general en el mercado están bajas. Nosotros tenemos, en la única parte donde tenemos una vacancia más alta que lo vamos a ver más adelante es en San Damián. Ya, Ya es que eso está un poquito más complejo porque cada vez siempre salen noticias nuevas de que el metro se atrasa y que el metro se atrasa más. Era para el 26, o sea, era para el próximo año y ya estamos en el 28. Entonces, ese ha sido, diría que la principal piedra en el zapato nuestra ha sido ese atraso del metro que se empezó a generar con el estallido social, que como quemaron todas las estaciones, los recursos de metro no se fueron a desarrollar la línea 7 sino que la plata que tenían se fue a arreglar todas las embarradas. No solamente la plata, sino que también los recursos de trabajo, ¿cachai? claro. Entonces, bueno, ahí algo que no podemos manejar nosotros. Bueno, y por el otro lado también flujo, el NOI, que es lo que generan los activos puros, no es lo que generan el fondo ni nada, sino que es lo que si tú dices los ingresos de cada edificio, cada bodega, cada local, menos los gastos propios, que son contribuciones, seguro, mantenciones, eh, ¿qué más tiene? Corretaje, no de propiedades, ese no cuenta, pero el corretaje de arriendo, todos esos gastos, gastos comunes por vacancia, qué sé yo, todos esos gastos se le restan. Y el 2023 generamos casi 1,5 millones de NOI, de flujos de los activos, y este año subió un 9,6%, UF más 9,6%, o sea, en UF subió esto a 1,640,000. ¿Ya? O sea, un importante salto, principalmente por nuevos activos de Bodenor, que los Bosa 422, las naves uno y 2 rentaron. La nave uno rentó el 100% del año, la nave 2 yo diría que prácticamente el 100% del año, diría que un par de meses, enero y febrero, que no, que algunos clientes no rentaron. Y la nave 3 se entregó en noviembre, ya se entregó a los clientes, ¿ya? Pero yo diría que generar renta también, desde enero y yo creo que a partir de marzo hasta rentando, o abril, 100%. Ya. Así que ese flujo todavía va a entrar, que no es menor. Me hice el cálculo ayer, no, ayer no, ayer no hice nada. El miércoles hice el cálculo porque tenía la duda de cuánto más o menos iba a generar de nueva renta. Lo hice rápido, asumiendo una tarifa promedio de 0,17. Hemos arrendado más bajo, un poquito más bajo que eso, y hasta 0,178 en lo más alto, los últimos. Eh, y ese 0,17 promedio más o menos me da 80.000 UF más de ingreso y no hay de ser 60. ¿Ya? Y de los cuales 0,7 para el fondo, entonces ya 45. ¿Ya? De radio, 45.000 más o menos. Y además falta que entren rentas de oficina, ¿ya? Y gastos comunes y menores gastos comunes por vacancia de oficinas, porque el año pasado, bueno, fuera de que tuvimos los primeros 6 meses un contrato arriendo que se firmó en diciembre del 23, pero que tuvo 6 meses de gracia, mientras se habilitaba nosotros, parte del contrato, nosotros estábamos a cargo de la licitación, era una habilitación importante, grande, eh, que fueron 6 meses en poder entregarlo, como estaba estipulado en el contrato. Entonces, a partir de ahí empezó a generar renta, así que solamente tuvimos renta 6 meses. Gastos comunes sí estuvieron más bajos en ese edificio. Y además, como dijimos, yo creo que durante casi todo el año pasado, en el 1 de julio del año pasado salió un cliente importante del edificio que tenemos en Magdalena, donde está Mafre, que compramos un par de años. Se fue un cliente grande, 6 pisos, aproximadamente, y ahí llegamos a una vacancia, o sea, una ocupación del 53% en ese edificio. ¿Ya? Y hicimos, de hecho, nos pegó súper fuerte de las tasaciones, porque las tasaciones con los tasadores dijimos, oye, esto se va a demorar 2 años en colocarse. Hoy día estamos al 90%, ¿ya? Ya. Y con prospectos de llegar al 100% de arriendo en un par de meses. O sea, estamos cruzando los dedos, toco madera, de que dentro de los próximos
2, 3 meses esté 100% colocado si es que salen esos prospectos que están súper interesados. Así que ojalá salga. Pero en el fondo, a lo que voy es que tuvimos 6 meses el año pasado sin renta por la mitad de ese edificio, porque se empezó a colocar súper rápido. Yo diría que llegamos como al 80% en septiembre, ¿ya? Pero obviamente con meses de gracia, por lo tanto esos 6 meses no generó renta. La mitad del edificio no generó renta y eso sí va a estar este año, ¿ya? Eh, Así que ahí también hay más flujo que el año pasado. Así que yo espero que tengamos un buen flujo. No todo eso se va a traducir a dividendo, porque por el otro lado, justamente tenemos el tema de el financiamiento que el año pasado nos tocó refinanciar los bonos. De este año y del otro, y ahora tasa un poquito más alta, entonces obviamente el gasto financiero aumenta para este año también. Así que yo creo que va a ser un poco más, igual, pero marginal. No se hagan expectativas de que crezca de nuevo o que crezca un 9% el dividendo. El año pasado un UF subió como un 5%. No, yo esperaría algo similar a los 940.000 UF. Ojalá. No, no puedo jugármela, pero No, no se puede. nunca Puede se pasar sabe cualquier lo que cosa. puede pasar, pero yo no esperaría que suba mucho, tampoco esperaría que baje mucho. ¿Ya? Pero Pero de la repente red, uno se lleva sorpresas para cualquiera de los dos lados. O sea, el año pasado tampoco no esperábamos que subiéramos 40.000 UF y subimos 40.000 UF. la red inmobiliaria en ese sentido es bastante pareja. Es bastante pareja, si al final lo que pasa es que crecen la cantidad de activos, pero hay que ver cómo le pega al final, porque también, bueno, vamos a ver un poco más adelante, el principal problema del mundo inmobiliario hoy día no es la vacancia, no es un tema de gestión, sino que es un tema de Estado. Y ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver. Aquí está un poco la evolución de las distintas clases de activos y cómo ha ido creciendo en los últimos 10 años el fondo, de 16, 17 millones de UF administradas, proporcionales a 31, y esto con, en parte, deuda, cuando hicimos el aumento de capital en Bodenor y pasamos de tener 40 al 70% acá en 2021, y ahí se ve el salto, está más rosadito, Claro. parques logísticos que crece y pasa solamente por esa compra a lo que son las oficinas, y cómo ha ido creciendo el valor de los activos en Bodenor. Acá, como les dije antes, esta proporción donde hay terreno chiquitito se va a sumar ya a lo que son los activos pronto, porque ya estamos empezando a desarrollar el proyecto de Panamericana Norte. Y aquí un poco el NOI, gracias a este cambio esta gran inversión que hicimos en Bodenor, pasamos de tener que los centros de distribución pesaban un 35% a 58%, y este 35% incluía un activo que vendimos, que vendimos en 2023, a un súper buen precio, lo teníamos tasado en... Y eso también demostrando un poco que los valores de mercado están bajos comparado con el libro. Vendimos un activo grande, lo teníamos tasado en 1.090.000 UF, creo, algo así, y lo vendimos en 1.240. Ya, súper buen precio. Eh, la competencia amiga, son BTG, vendió un activo ahora a valor libro, básicamente a valor libro. Lo tenían tasado en 1.000.000, en junio, si tuviera los estados financieros de junio, lo tenían tasado en 1.260.000, creo, algo así, lo vendieron en 1.240 más o menos. ¿Ya? Porque de hecho, a fin de año, en la de cierre lo tienen a 1.240.000, y yo creo que eso es porque lo tenían, lo valorizaron al valor de la promesa de compra-venta. Entonces, en el fondo, ni 1% más bajo o cerca del 1% más bajo de lo que había antes. Entonces, un 50% de descuento no tiene sentido si es que han demostrado, los últimos dos activos que han vendido, lo han vendido a valor de tasación, prácticamente. O sea, nunca va a ser exactamente el valor de tasación, pero un 1, 2, 5% más arriba, más abajo es, oye, lo vendiste a valor de tasación. Claro. Y lo han vendido, entonces no tiene sentido que
tengan valorizado el fondo a 17, ahora ha subido harto, si casi 18 o 19, está llegando 18.800, no sé. Eh, y el valor libro está en 32. Entonces para mí no me cuadra en el No fondo cuadra. tanto. Yo sí, ok, hay que, ahí tienen activos que son un poquito que tienen en el centro, que son más complicados de vender y que si los quieren vender van a tener que, pero son algunos, no todos. ¿Ya? Entonces tú decís, promedio ponderado, ¿cuánto? Menos 32. Si necesitan vender obligados, porque no tienen que vender obligados, o sea, pueden esperar a que, no sé, por 5 años más el fondo, el centro vuelva a mejorar, se mejore. Ellos, de hecho, bueno, nosotros también participamos de una asociación, entre paréntesis, gremial del centro, de recuperar el centro. Ellos son súper activos en eso. Y, y en algún momento, sobre todo, quizás, eh, siempre dicen que los centros siempre se recuperan en algún momento. Puede durar 5, puede demorar 5 o 10 años, pero Mm. bueno, esperemos que eso Ojalá. mejore y ya esos activos que empezaron 20% del fondo, por decirte un número, los vendan 20% más barato en su momento. Si es que los tienen que vender. Si es que los tienen que vender, porque no tienen que venderlos. Eh, no llegáis a 27 lucas, 25 lucas máximo, en el peor de los escenarios, ¿cachai? Entonces no me hace sentido ese valor Particularidades de de los mercados. particulares de los mercados, de que lo que dicen los libros de que los mercados son eficientes no es tan así. Mejor, mejor. Hay que aprovechar las oportunidades. Pues, bueno, también ellos repartieron otro dividendo de 400 pesos. En el fondo ya están marcando, están marcando que pueden seguir repartiendo 400 pesos. A pesar de que estaban en proceso de ver si es que se alargaban o no, se alargó el 97% de votación de que alargue, se votó el miércoles. Así que súper bien para el mercado y demuestra un poco de que los que están metidos cachan que esta cuestión es una inversión de largo plazo y de que genera. ¿Ah? No te voy a decir todos los fondos son buenos, pero los que tienen una trayectoria buena, mirarlo y decir, pues, es que esto me rinde UF más 6 al año, en peso 8,5, no sé, a este precio. Súper bueno para mantenerlo como una basecita en tu cartera de inversiones, como generadora de flujo. ¿Ya? Entonces, de repente ahí uno no entiende ciertas decisiones de salir a vender a precios que no. Estaba subiendo, ayer el miércoles estaba subiendo y hoy día, y las últimas transacciones me acuerdo que las vi a 1570 del fondo renta. Y hoy día llega, primero que veo, abro la cuestión de la bolsa y un gallo puesto a 1543. Digo, pero ¿de que no ven? No entiendo. Ese tipo de cosas no la entiendo. Entonces hoy día la cuota bajó a 1540 porque un gallo se puso a vender 30 pesos más abajo, porque sí, viendo que se estaba transando hace un día a 1570 y un monto importante se vendió. Son las cosas que uno de repente no entiende. Bueno, y aquí llegamos a la principal piedra en el zapato, el mayor gasto del fondo por lejos, pero por lejos, 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 son las contribuciones. Son Hay las que financiar, contribuciones. hay que financiar a nuestro Estado, hay que Hay financiarlo. que financiar a nuestro Estado, claro. ¿Por qué? Porque como no saben recaudar de otra manera, que no saben hacer crecer, entonces, como para recaudar más, sino que la única forma es recaudar vía algo fácil que son las contribuciones, es decir, le ponemos un valor, porque es arbitrario, le ponemos un valor a los activos, eh, y después ponemos una sobretasa, y hoy día, sobre nuestro resultado operacional, en el fondo saca ingresos menos gastos de los activos y de las filiales, sobre el resultado operacional de las filiales, y yo sumo todo el resultado final, y a eso, digo, ¿cuánto pesan las contribuciones después de eso? Y casi un 20% en promedio en los últimos años. ¿Ya? Estamos llegando al 20%. Se pegó una bajada ahora de 17 a 17,4 por unas cuestiones, porque entró, eh,
porque básicamente porque entró Lobosa 422, generó renta y siempre llegan atrasadas las contribuciones de los activos nuevos. Entonces, cuando nos lleguen las contribuciones de Lobosa, se va a pegar un salto a sobre 20 probablemente. ¿Ya? Pero más o menos un 20% de la plata de ustedes se la está llevando el Estado, sin hacer nada, porque no hacen Excelente. nada. O sea, Excelente. ustedes ponen el riesgo, ustedes ponen la plata, los aportantes del fondo, nosotros ponemos en independencia la pega que podemos hacer. ¿Para qué? Para que el 20% se vaya solo en contribuciones, porque después todavía tenéis que pagar renta, ¿ya? PPM y todas esas cosas. O sea, solamente en contribuciones se va un 20% del resultado operacional, ingresos menos gastos. Eso es antes de intereses, antes de impuesto a la renta. Entonces, la verdad es que es brutal. Estamos pagando hoy día casi 300.000 UFs al año en contribuciones. 300.000 UFs que no reciben los aportantes. Imagínense, del dividendo de 940.000 que nosotros repartimos, Un podrían tercio en ser, contribuciones. no sé si 300.000 más, porque en el fondo si no tengo este gasto voy a pagar un poquito más de renta, ¿ya? Pero en el fondo, mm, por lo menos 200.000 UF más podríamos repartir en dividendos si no fuera porque pagamos contribuciones. Entonces, llame a su senador, llame a su diputado, y tápelo oye, me están expropiando. Espérate, porque esto es expropiación al final, Eh, no hay otra. Hay un dicho por ahí que en vez de expropiar los activos es mejor expropiar los flujos. Los flujos, sí, pues obvio. Pero justamente al respecto leí una carta al director del Mercurio el otro día, justamente, que es lo mismo que yo he opinado siempre. Mi señora siempre me dice, no, si la casa es tuya. Yo le digo, la casa nunca es tuya. El día que la tenéis pagada 100%, no pagáis tres contribuciones y te la mandan a remate el Estado. Así que la casa es del Estado, no es tuya. Y justamente hay una carta al director al respecto de que era un médico que decía, a mi vecino, jubilado, tenía su casa pagada y no pudo seguir, por el flujo que tiene, no pudo seguir pagando las contribuciones y le remataron la casa. Y se quedó un viejo sin casa porque no puede pagar las contribuciones. Una casa que se demoró toda su vida en pagar. Así Por de la injusto cual, es. por la cual pagó intereses brutales, seguramente también. Intereses brutales al banco, pagó contribuciones Histórica. durante, histórica, Madre mía. pagó su casa y no le dio para seguir pagando las contribuciones y se la remataron. No, bueno, Esas cosas no pueden pasar. O sea, pueden después dicen que pasar. andan preocupados de los viejos y cero. O sea, claramente no. ¿Cachai? Bueno, Bueno, esto es un tema en el que estamos trabajando fuerte. Esto yo diría que es donde más pega estamos metiendo en demostrar, oye, en el caso de las bodegas, como las tiene valorizadas el fisco, el servicio, es el doble de nuestro costo de construcción. Literalmente es el doble. El doble. Entonces, estamos pagando contribuciones por. O sea, nosotros nos cuesta 100 construir y dicen te cobro contribuciones por 200. ¿Cachai? Es brutal. ¿Por qué? Porque es totalmente arbitrario. claro. Y a eso agrégale lo de la sobretasa. No, es mucha, mucha plata. Si aquí podemos ver, pues si nosotros antes, y que tiene sentido que las contribuciones, tú pagáis contribuciones y después eso lo descontabas del impuesto a la renta directamente. Era crédito. Era gasto al final. No era gasto. Era Era crédito. sacáis las contribuciones para el cálculo de la RLI, o sea, de la renta líquida disponible, sacabas las contribuciones, te calculara el impuesto de la renta es 1.000, tú pagaste 200 de contribuciones, tenés que pagar 800. 800. Hoy día es solamente gasto, o sea, en el fondo aprovechas solamente el 27% de las contribuciones como gasto para reducción. Antes era el 100, hoy día es solamente el 27. Entonces, no solamente suben, sino que además estáis pagando doble impuesto, estáis pagando impuesto a la renta e impuesto a la contribución.
IVA y métele, sigue metiéndole más cosas. Porque IVA también, nosotros hoy día en el fondo, tú compras un edificio con IVA y, y, y hoy día tienes que descontarle el valor del terreno para cobrar el IVA, entonces no puedes, el 11% se lo quitas, el 11% del valor del terreno se lo quitas al IVA. Entonces, tú lo que cobras de IVA y lo que recuperas de IVA es prácticamente cero y tú solamente recuperas el IVA cuando vendes el edificio de nuevo 5 10 años después. Entonces, ese IVA lo trabaja el Estado y lo tiene ahí por no sé cuánto tiempo. Entonces, nosotros nunca, prácticamente no se recupera el IVA que ¿Habrá tú alguna compras. manera de comprar acciones del Estado? Eso estaría bueno. Hay que hacerles asesoría. Claro. Bueno, aquí un poco lo mismo, diversificación por las tasaciones, que lo vimos un poquito antes, crecimiento del 2020, 1 millón de UF de ingresos por renta, 1,5 millones de UF a 2, o sea, subimos fuerte los ingresos en 4 años, eh, siendo que crecimos no tanto en activos, pero sí los flujos nos han crecido de forma importante. Y de los ingresos hoy día los parques logísticos pesan un 55 y tomando en cuenta así como un cálculo rápido, en cuenta lo que viene de Panamericana Norte, supongamos que está listo Panamericana Norte rentando 100%, y bajar la vacancia a cerca de un 5%, 6% en oficina, los parques logísticos igual van a pesar como un 60%. O sea, vamos a seguir creciendo más en parques logísticos, los flujos van a ir cada vez más por ellos. O sea, básicamente este es un fondo ya que pasó originalmente de oficinas y locales a un fondo de parques logísticos. Y eso puede cambiar en el futuro porque nosotros siempre estamos mirando para dónde va el mercado. Eh, Ya. Hoy día podría haber oportunidades de oficina interesantes que estén rentando 100%. Nosotros hoy día estamos viendo solamente cosas en oficina, estamos viendo solamente cosas que renten 100% porque en el fondo compramos y me genera flujo de tiro. Eso es lo que estamos, y lo que es desarrollo, que tiene mayor rentabilidad, pero se demoran en llegar los flujos 4 o 5 años, va solamente por los parques logísticos, hoy día. Bueno, la distribución geográfica, obviamente Pudahuel, entre Enea y Lobosa, y bueno, básicamente esos dos están, están creciendo fuerte por Bodenor. Eh, y hoy día estamos cada vez más atomizados en clientes, también por Bodenor. Eh, Estamos recibiendo, bueno, BHP sigue siendo el mayor, pero DHL se ha ido acercando, ya que es uno de los más grandes en Bodenor, no los tenemos en oficina. Samsung lo tenemos por dos lados, lo tenemos tanto en oficinas como en parque logístico. Kuehne+Nagel, Unilever, todos estos son de Bodenor, Skechers, Bodenor, Kimberly-Clark. O sea, aquí vemos que los clientes de Bonor están al 70%, están pesando harto dentro de nuestra cartera de ingresos, pero súper diversificado. El más grande tiene menos de, creo que 5,8 exactamente lo que es BHP. Y Ya. después tenemos más de 200 arrendatarios que pesan el 45% del fondo. Entonces, se te cae uno, o sea, imagínate se te cae BHP, importantísimo, ¿no? O sea, nos duele harto, ¿ya? Pero solamente un 5% de los flujos, 6% de los flujos. ¿Ya? Es importante, pero no es para saltar ya, del edificio y decir, hasta aquí no más llegamos. Y esa diversificación solamente te la da el tamaño. Y en eso también me pasa con algunos inversionistas que dicen, no, pero es que son muy grandes. Es bueno que seamos grandes. Es bueno que seamos grandes porque tenemos menos riesgo, tenemos diversificación de ubicaciones, Providencia, Santiago Centro, Huechurá, San Damián, Nueva Las Condes, Isidro Goyenechea. Ya, eso solamente en oficina. Y después tenéis diversificación de tipos de activos. Entonces, también tenemos buena diversificación de clientes. Entonces, cualquier cosa que se te caiga, por ejemplo, San Damián, que no ha crecido por las razones que sea, a la velocidad que nosotros esperábamos, prácticamente no se nota. Prácticamente no se nota.
El tamaño Ya, importa. se fue este cliente importante en Isidora Goyenechea. Los ingresos subieron, o sea, los dividendos subieron de 900 a 940.000 UF igual, ¿cachai? ¿Por qué? Por la diversificación. Y eso, armar una cartera como esta se ha demorado 30 años. Desarmarla se demora 10, depende de cómo está el mercado, 10, 15 años. Claro, Y volver a armarla es imposible. O sea, la verdad es que otro Bodenor, otro edificio Plaza Araucano, otro edificio, no sé, Morandé 115 que está en el centro. O sea, no hay otro edificio en Morandé 115. No hay otro. Cerca de la Moneda, o sea, ¿cuál edificio está 100% arrendado en el centro? Solamente Morandé 115. O sea, ese tipo de activos son imposibles de volver a conseguir. Entonces, si esto llegase en algún momento a entrar en liquidación, que el 2030 hoy día entra en liquidación, pues no hay ninguna... No se puede armar de nuevo. No se puede armar de nuevo. O sea, es una utopía. claro. Así que Bueno, llamo a la prudencia. claro, y esa es una enseñanza también para todos los inversionistas individuales de sus propios portafolios, que la diversificación te protege mucho los flujos. Te En el protege. portafolio del inversionista individual que tiene múltiples tipos de activos, bueno, la diversificación te va a proteger los flujos. Una se puede Sí, caer, lo de, y ojalá etcétera. sean cosas que se complementen, porque en el caso Claro, nuestro puede decirle suerte, puede decirle, de repente acá dicen el ángel de la guarda, pero en el fondo, durante la pandemia, las oficinas se fueron, no a cero, pero se cayeron fuerte, pero compensó en el caso nuestro el que estábamos súper cargados a bodega y además, como estaba la embarrada, pudimos subir más en bodegas porque los socios decían, pucha, mi mayor inversión es Bodenor, casi única, en el caso de los socios que eran dueños unos de la FED, tienen sus otros negocios, pero la principal era esto. Y dices, ¿sabes qué? Yo igual necesito diversificarme. Ya está la embarrada en Chile, estamos hablando del 2020, está embarrada con el estallido principalmente, más que la pandemia, era lo que les preocupaba el estallido. Si la plata que tengo yo y que recibamos de dividendo, la quiero sacar de Chile, por razones obvias, así que estoy dispuesto pero confío en este activo, o sea, de hecho siguen trabajando firme, o sea, el compromiso que tenemos de nuestros socios es gigantesco, son los super socios que tenemos en Bodenor. Eh, Hacen súper buena pega, están súper metidos día a día, siguen yendo para allá, ¿cachai? Aunque tengan el 30%, la verdad es que no podemos tener mejores socios, pero necesitan sacar la plata. Entonces tuvimos la oportunidad, como el fondo renta solo puede invertir en Chile, de decir, ya, nosotros con esta plata la vamos a reinvertir en Buenor y vamos a crecer y con eso vamos a poder, y de hecho con esa plata un poco se desarrolló los Alerces y los OSA 422, NA3 y han sido los dos home runs, ¿ya? Entonces, la verdad, vamos, está súper bien y eso es diversificación. Y por otra parte, el portafolio también se porta bien. Estamos hablando aquí, nos vamos a ver un poco a lo que es oficinas y locales, o sea, lo que administramos 100% nosotros. Bodenor te ensucia un poco porque te deja prácticamente todo en cero morosos porque funciona como avión. Y acá, morosidad 1,8% y eso son básicamente dos, tres clientes, ya, de los 240. Y es la suma, esto es la suma, y por qué va bajando un poco, es la suma de toda la deuda que tenían, pero tú no los puedes dejar de facturar aunque estén en cobranza judicial, se les sigue facturando, y sabiendo que no lo vamos a recuperar, pero tenemos que seguirlo facturando, y después se castigará. Y que básicamente la suma de 2, 3 años en algunos casos, sobre la renta de un año. Entonces, por eso va aumentando que se ve como un indicador que va empeorando, pero no es que vaya empeorando en sí, es porque la base siempre es los flujos de un año
y toda la deuda morosa sobre esos flujos. ¿Ya? Pero esos ahora, de hecho, los logramos sacar y recibimos de vuelta las oficinas de esos dos de estos gallos ahora durante este trimestre, en el primer trimestre. Así que ya lo podemos por lo menos volver a poner a arrendar. Bueno, acá el NOI total, como pueden ver, sube, como lo comentamos antes. Las oficinas también han seguido subiendo. Llegaron a su punto más bajo en 22, en el año 22, cuando llegamos a 22% de vacancia. Que 23 se mantuvo, a pesar de que cayó la vacancia, porque la mayoría de los contratos, como les comentaba, se cerraron diciembre del 23. Ya, entonces marcó una baja, pero obviamente esos flujos no se recibieron y sí se empezaron a recibir durante el 24 y eso se ve, con 16.000 UF más de no hay en oficina, lo que esperamos que suba un poco más todavía este año. Locales comerciales parejitos, 3,8% de vacancia, entre el 2 y el 3 es básicamente un local, están poquititos los metros que tenemos. Y también hay un tema de base. Ya, hay unos activos que estaban como locales el 23, que se devolvieron y se arrendaron como oficina, entonces por eso se ve esta subida de 136 a 139 y bajan de 52 a 48 porque eh, se cambió el uso, ¿ya? De la del mismo activo. Y la superficie de bodega sube por los metros cuadrados nuevos que entraron de los A422 y va a subir un poco ahora con los nuevos metros de la última nave de 422. Ya, pero si lo ven total de metros cuadrados o total de la vacancia financiera, porque al final las bodegas te ensucian un poco en la vacancia física porque son muchos metros, ¿ya? Pero la vacancia financiera está en 4,5. O sea, la verdad, estamos espectacular. Y hemos estado superior. O sea, imagínate que en el peor momento, la vacancia financiera, o sea, lo que nos faltaba por cobrar de plata porque no estaba arrendado fue 8,5. En el peor, O bueno, en el peor año. A pesar de que teníamos, claro, oye, oficina 22%, sí, pero el resto, locales súper bien, eh, y bodega cero. Entonces, diversificación, diversificación, di- diversificación. diversificación, exactamente. Bueno, y lo otro es, siempre lo mostramos contra el IPSA, siempre lo mostramos contra el IPSA o contra la UEF, y aquí está también, pero también el 48% de nuestro aportante son los fondos de pensiones. Y aquí estaba mostrando un poco el aporte que ha sido el fondo a los fondos, porque es como, pues, los fondos de pensiones, ¿están bien o están mal en invertir en el fondo renta? ¿Les ha rentado de forma positiva o negativa? Y si vemos en el largo plazo, que es lo que buscan los fondos de pensiones, en los últimos 10 años, el fondo rentas ha sido un aporte positivo al fondo porque el fondo ha rentado más que cualquiera de los fondos de pensiones. Ya, esto aquí es el sistema completo, no es un fondo de pensión o alguna AFP en particular, sino que lo que tomé acá Cuando fue todo hace, cómo ha crecido por cuota cada uno de los fondos a nivel completo. Una media planilla que tuve que hacer para hacerlo, pero el fondo, esta ha sido la rentabilidad del fondo ha sido 6,38% anual desde diciembre del 2014 esto está calculado a marzo del 25. Ya, tomé los últimos 10 años más 3 meses solamente para agregarlo a la última fecha disponible. ¿Ya? Tanto en NAF como en bolsa. De hecho, en bolsa ha sido más. A pesar de que estamos en 1.500, en 2014 la cuota estaba un poquito más baja y, y la verdad es que ha aportado positivo a cualquiera de los fondos donde están más cargados en general es en el C. Eh, pero también aquí podemos ver que al E le haría muy bien, a pesar de esta caída fuerte aquí post estallido social, que fue estallido social, la pandemia. pandemia. No, de hecho creo que la segunda caída fuerte fue más que pandemia,
el primer intento de constitución. Cuando se anunció que se iba a hacer, ahí se fue acá, el segundo pic para abajo. Después, lentamente recuperándose, y ojalá siga mejorando, tanto en NAF más lento, como pueden ver, el NAF de rentas, que es la línea morada, es lento pero seguro. Tiene sus subidas, tiene sus bajadas. Las bajadas normalmente es en diciembre, o sea, no, en marzo, por el pago del dividendo definitivo. Cuando se Claro. anuncia el dividendo definitivo, se provisiona y obviamente le pega el patrimonio y cae el NAF. Ya, pero siempre tendencia positiva, promedio anual 8,35% en peso, UF más 4 o 5. 4, solamente nada. Que obviamente el NAV actual, no sé cuánto está, en 2035, es creciente de cara, 2046. ya, va a ser creciente de cara al 2030, que es el eventual año de liquidación. Claro, ¿qué es lo que lo hace bajar un poquitito? Que es difícil restarle el efecto, pero en el fondo, como hicimos aumento de capital, obviamente, y el aumento de capital, eso es lo que le pega más al NAF, se hizo con un descuento del 25% sobre NAF, obviamente me hizo bajar el NAF, porque en el fondo mi Claro. cuota promedio la bajé de 2 lucas 2046, y por eso de hecho cerramos el año muy similar al año pasado en pesos, ¿ya? Sí. Porque por cuota, o sea, subió el patrimonio, pero por cuota se mantuvo, y eso es súper importante, porque se mantuvo a pesar de que se hizo 1,5 millones de UF, que es aproximadamente un 5%, como un 10% del fondo, un poquito menos, un 13% del fondo creo que era. Eh, a pesar de que se hizo un 25% de descuento, o sea, 1.480 el aumento de capital, siendo que estaba a 2 lucas, a pesar de eso, creció. Es difícil sacar el efecto porque esa plata trabajó re poco, pero trabajó, ¿ya? En el fondo, por último, en depósito a plazo, ¿ya? Porque se usó para comprar el terreno que todavía no renta, y que se va a demorar 2 años más en rentar. O sea, esperamos que 2026 ya esté la primera nave de ese proyecto, segundo semestre. Se usó para pagar deuda, ¿ya? Entonces, y eso se va a ir viendo, en el mediano plazo, esos flujos. Entonces, todavía no están esos flujos. Cuando genere esos flujos, esperamos ver otro salto, ¿cachai? En el NAF. Claro. Bueno, un poco sobre los activos. Voy a sacar creo que tenemos tres activos específicos de las oficinas que voy a comentar. Un poco, los tres, para bien o para mal. Para mal, Parque San Damián, que es el que ha sido más complicado, pero a pesar de que ha sido más complicado, ya llegamos a un 70% de ocupación, tenemos un 30% de vacancia. Este edificio, está prácticamente, le quedan, creo que 3 o 4 medios pisos, ¿ya? Y este está arrendado una parte, no hay, y queda un pedazo importante de arriba. A propósito, porque en el fondo fuimos arrendando, el plan nuestro fue ir arrendando la primera, el- de a medios pisos, y dejar, por si llegaba algún corporativo de que debía 2.000 metros, tener 2.000 metros, 3.000 metros libres. ¿Cachai? Entonces, a medida que se llene vamos a ir llenando con ya cosas más chicas, si es que no llega algún corporativo que tome todo. Pero en el fondo la estrategia ha sido llenar una primero, y la otra la dejamos. De hecho, acá está WSP, que tiene 5 pisos, me parece. Tiene el primero, dos, creo que está acá, sí. Pero claro, el problema es el metro no va a llegar al lado, pero va a estar en Estoril, va a estar súper cerca. Ojalá que hagan la estación Cantagallo finalmente, quizás para más adelante, pero ojalá que pueda crecer para allá, porque ahí queda un poquito más cerca. Y bueno, es el más afectado, pero estamos con unos planes de colocación. Nos estamos poniendo más creativos para ver qué hacemos. Nos ha funcionado mucho hacer
plantas piloto y las toman, a pesar de que ya entonces estamos invirtiendo un poco en eso, plantas pilotos con una habilitación básica y que lo tomen. ¿Ya? Pero ahí hay harta pega. Y esa también es una ventaja de un fondo que están dando y que tiene un tamaño importante de que puede gastarse esa plata en las habilitaciones y después rentabilizarla. Esa plata al final se rentabiliza. Pero lo que pasa es que cuando eres chiquitito no tenés tanto margen para trabajar y meter esa plata y ponerla a trabajar para generar la renta después. Hay clientes importantes corporativos que te piden, oye, hemos recibido algunos 50 UF el metro cuadrado y quieren 15.000 metros. Nadie tiene esa plata más que un fondo. Claro. Y tiene esa flexibilidad de poder hacerlo. Oye, te financian una parte, incluso lo financiamos con banco y nosotros lo refinanciamos a ellos y nos ganamos un margen. Eh, Eso te lo da el tamaño. O sea, poder invertir, por decirte, 500.000 UF en una habilitación que nos han pedido. No lo hemos hecho, pero nos lo han pedido. Podríamos hacerlo. Y tiene. Que eso no lo podía hacer si eres chico. No, ¿Quién tiene 500.000 imposible. UF en el bolsillo para hacerlo, cachai? No, imposible. O 40.000, ya hazte una dirección más chica, 40.000 UF. Es imposible. Luego, por otro lado, Morandé 115 en el centro, zona que todos temen, qué sé yo, 100% rentado. No hay ningún metro disponible. Los que quieren crecer ahí, les tenemos que decir que les podemos dar en otro edificio. Pero la verdad es que hoy día nosotros en el centro estamos 100% colocados en el edificio más grande, el segundo más grande, no sé si le quedan uno o dos pisos, que está 80-90% colocados, y después tenemos unos pisos sueltos que están más lejos, que eso sí, tenemos 54% colocados. Eso está un poquito más difícil, es un edificio más viejo, pero la verdad, aquí súper buena gestión del equipo de arriendo en colocarlo, a pesar de que de aquí se fue una superintendencia completa, pero se recolocó casi al tiro. Y a 40 años. Ahora, o sea, está flujo asegurado. Y por último, también súper buena gestión en el edificio Magdalena, que les comentaba antes. El edificio Magdalena, el 1 de julio se fue un cliente que dejó 6 pisos, que ahora ocupación en 53%, y hoy día, o al día de la asamblea que fue la semana pasada, 90% colocado con solo 2 pisos disponibles y, como les decía, prospectos de cerrarlo, súper avanzado. Así que, muy bien. Y para decirle, se tasó en julio del año pasado, o sea, en junio del año pasado. Ahí tuvimos una desvalía como 150.000 UF, porque se fue este cliente, sabíamos que sería. Y eso se metió en los flujos y se esperaba que se colocara en 2 años, ¿ya? Y paulatinamente, tarifas, yo creo que más bajas, y lo hemos colocado al mismo precio y en algunos casos, muy poquititos, pero en algunos casos un poquito mayor al que está el arrendatario anterior. Así que el largo plazo casi que nos jugó a favor que se fueran porque en el largo plazo vamos a recibir más renta. Obviamente tuvimos meses sin renta, eso ya pasó, pero de ahora en adelante más flujo. Por otro lado, el perfil de vencimiento, este año nos vence como el 9% De los contratos. de los contratos. Este año, la verdad es que la renovación va súper bien. Muy poco no renovado. Teníamos dentro de nuestros prospectos 2 grandes sustos y los 2 grandes sustos ya pasaron. ¿Ya? Y el próximo año ya tenemos más contratos de renta, pero hay varios de estos que nosotros sabemos que se van a renovar. No estamos, este año estábamos más tranquilos con 2 grandes contratos y que se renovaron a 4 años, algo así. Así que esto va a ir mejorando. ¿Ya? Y lo otro importante es esta duración promedio que estábamos, la última vez que lo vimos cerca del 3,8 duración promedio de los contratos y hoy día ya lo subimos a 4,4.
¿ya? O sea, ha ido aumentando nuevamente. Todas las renovaciones y los contratos nuevos han hecho que la duración promedio de los contratos no aumenten en poco más de medio año. Y eso es súper, súper buena señal. ¿Ya? Porque tuvimos mucho tiempo durante post pandemia de que te firmaban contratos a 2, 3 años nomás. Porque no sabían qué iba a pasar, si iban a hacer teletrabajo. Y hoy día se ha demostrado de que el teletrabajo no, no funcionó como 100%. Y la mayoría de las empresas hoy día tienen al menos 3 días en la oficina, 3 o 4, pero al menos 3. Menos que eso es muy poco. Son súper, son negocios súper específicos en los que están 100% teletrabajo o menos, o con poca oficina. Son muy pocos, son muy específicos. Y hay empresas, bueno, mi hermano trabaja en BHP en Australia. BHP antes de la pandemia ya estaba con harto teletrabajo y harto híbrido con harto teletrabajo. Hoy día, a partir del 1 de febrero, le dijeron, se acabó la cuestión, 4 días en la oficina, un día teletrabajo. BHP, una empresa gigante, Sí, tecnología full. Antes de la pandemia, estaba hablando, antes de la pandemia, ellos estaban con más teletrabajo del que tienen hoy día. Se acabó porque dicen, "Oye, la productividad baja. Eh, Somos seres sociales, necesitamos interactuar. Y eso no sé, por mucho que muchos digan, no, si rindo igual, no rindes igual con teletrabajo. Hay cosas que son súper específicas que sí, quizás andar programando, pero igual necesitáis compartir ideas, qué sé yo, y eso no es lo el mismo café. por acá. Claro, conversaciones de pasillo. Yo el 90% de mi pega me entero de las cosas por las conversaciones de pasillo, porque no son cosas que se conversan en una reunión, son cosas, oye, estoy viendo este contrato, sí, estamos avanzando. Ah, están cerrando con un contrato, ya, qué buena, ya. Entonces yo sé y puedo contarle a usted, oye, sé que se están cerrando, sé que estos 2 pisos en Magdalena se están cerrando porque escucho en el pasillo a la gente inmobiliaria que se está cerrando. Y hay información súper valiosa que yo después puedo traspasar a los aportantes y que si estuviera en mi casa por acá no lo escucharía nunca y no me enteraría y tendría que estar preguntando y me dirían, no, no hemos cerrado nada quizás. Sí, no hay cerrado nada, pero quizás está cerrando algo y eso lo Eso escuché. es. Oye, ¿cómo va el avance? No, mira, estamos en borrador de contrato. Ah, estamos en borrador, ya. Puedo decir que estamos en borrador de contrato. No se ha firmado, pero vamos bien. ¿Ya? Y eso es lo que ha ido pasando y empresas importantes, Tesla, Amazon creo que también dijo no más, no más teletrabajo, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Así que estamos volviendo a la oficina, se notan los tacos también. Así que los que viven más lejos en lugares paradisíacos de Chile están más tranquilos. Pero igual tienen taco allá, Sí, sí, sí. ¿sí? En Puerto Vara. Bueno, por otro lado, centro de distribución también. Aquí en general los contratos son más cortos porque necesitan más flexibilidad, sobre todo los operadores logísticos de entrar y salir, pero al final la verdad es que han ido creciendo y creciendo en Bodenor. Pero los contratos están en promedio 3,9 años. Ya. Bueno, y lo otro es, volviendo un poco para atrás, pero esto es solo oficinas y locales. Eh, no más que significa que tengamos asegurado, porque siempre podéis tener morosos, qué sé yo, pero en el fondo, si nosotros no moviéramos ni un dedo más y ningún contrato más lo cerramos, tenemos 4 millones de UF contratadas de aquí a que se acaben todos los contratos que están firmados. ¿Ya? En el fondo, si es que todos pagan y nosotros no hacemos nada más, son 4 millones de UF de flujo asegurado, entre paréntesis, de ingreso. Bueno, y las rentas totales de Bonar mensuales están en 141 y eso va a seguir subiendo de forma importante. Ahí comentamos un poco la renta anual de la última edad de Lobosa son como 80.000 UF más. Así que esta cuestión va a seguir creciendo y seguir creciendo de forma importante. Y otra cosa importante, desde el 2011 que se hizo el primer aumento de capital, antes, recuerden, el fondo renta hasta 2010. Era básicamente un fondo donde estaban la AFP y una compañía de seguro. Era un fondo que estaba cerrado, no estaba abierto, o sea, se cotizaba entre paréntesis en bolsa por ley, pero el fondo no se transaba porque estaban la AFP y una compañía de seguro que no transaban cuotas. Y las AFP decidieron hacer un aumento de capital en el que no participarían porque querían que esto tuviera
liquidez y de que todo el mundo pudiese participar en el fondo. Y se hizo un aumento de capital por 4 millones de UF en 2011. 2011 y una parte de 2012, pero en el fondo el patrimonio del 2010 no necesariamente los aportes son mucho menores. El patrimonio del 2010 eran 7 millones, en el fondo supongamos que ese es el aporte que pusieron la AFP en ese momento, la AFP y la compañía de seguro que está. Se hizo un aumento de capital de 4 millones de UF, ahí tenía ya 11 millones de UF de patrimonio. Se hizo un aumento de capital ahora, que no ha generado ningún peso todavía, de 1,5 millones, y hemos repartido en ese mismo tiempo 14 millones, o sea, 14 millones de UF en dividendos. ¿Ya? O sea, ya se pagó todo el patrimonio en 15 años se pagó todo el patrimonio en dividendos. Y eso es hasta el 31 de diciembre. Eso no incluye el dividendo de marzo y de abril de este año. ¿Ya? Con eso sube un poco más. ¿Ya? Y en el fondo quedan, entre paréntesis, si es que todo se vende al precio que está, y 2.800.000 UF por repartir de utilidades acumuladas. ¿Ya? Que son básicamente las revalorizaciones de los activos del fondo, que no lo podemos repartir porque mientras no se vendan no se genera ese flujo. ¿Ya? Pero esa platita está trabajando para pagar dividendos. Qué bueno, pues. ¿Ya? Y te dice el cálculo, en UF, desde el inicio del fondo en 1995, todos los aportes de capital. Si yo tomo el aporte de capital y tomo los dividendos pagados durante todo este tiempo, que hasta 2010 eran súper bajos, era el mínimo, era el 30% de las utilidades, porque en ese tiempo en el fondo, la AFP no les servía el dividendo, sino que querían, ojalá, la más reinversión posible. Esa era la estructura que buscaron la AFP hasta el 2010. Eh, Se ha multiplicado por 3 el valor del fondo, o sea, el patrimonio. Si tomo el patrimonio y tomo los dividendos repartidos más el NAV actual, de hecho un poquito más de por 3, ¿ya? En este tiempo. Incluyendo y asumiendo de que se ha hecho, podría ser más, es porque, bueno, no sé si podría ser más, porque ha sido harta reinversión, sobre todo hasta el 2010, harta reinversión. Entonces, esa plata se pone a trabajar y se pone a trabajar y se pone a trabajar. Interesante. Bueno, y Ah, aquí poco los dividendos que se han repartido, cómo ha ido subiendo en monto total y monto por cuota. Acá hay una caída en el monto por cuota, obviamente, a pesar de la subida, porque hay más aumento de cuotas, capital. ¿sí? Aumento de El capital. aumento de capital. eh, pero que esperamos que en el mediano plazo, 3 años más, 3 años más yo diría que ya debería estar, porque en el fondo si en 2 años más va a estar entrando y va a tener más flujo, pero no va a rentar al 100%, en el fondo. El terreno no genera renta. Entonces, se demora en que se genere el 100% de lo que se espera de ese terreno, y eso va a ser en 4 o 5 años más. Pero ya en 2 3 años más ya vamos a estar con buenos flujos de los nuevos proyectos, sin tener que poner más plata en el fondo, porque hoy día el financiamiento de Bodenor va súper bien. Nosotros cuando preparamos el aumento de capital, las cosas no estaban tan bien por el lado de la deuda, estaban caras, sobre 4, sobre 4,5 incluso. O sea, a esas tasas nosotros no vamos a ir, preferimos ir a hacer aumento de capital y cuando las tasas bajen, hacemos la cuestión. Hoy día no estamos en este momento, estamos a 2 de mayo y ni un día más ni un día menos, todo puede cambiar hoy día en la tarde. Eh, Hoy día estamos viendo que podemos hacerlo todo con todo el resto de la inversión con deuda. ¿Ya? Y con algo de reinversión en Bodenor mismo, o sea que Bodenor no reparta el 100% de la plata que genera y use parte de eso para la inversión en este proyecto, son como 4 millones de UF, de los cuales ya nos gastamos como 1 millón o no menos, pues 1,6 millones más o menos, entre estudio y todo eso, más el terreno. Bueno, acá esto voy a pasarlo rápido, el balance da lo mismo, un poco el BNP. El BNP incluye las pérdidas de vengada, se tiene que tomar en cuenta.
y por ahí viene el problema, si uno le saca las pérdidas de Vengas, que son básicamente la más grande, esto es la pérdida por Magdalena, que este Claro. año creemos que debería, no sé si revertirse entera, porque puede ser que las tasas estén más altas o haya otras cosas que tomen en cuenta, pero ya tenemos más pisos arrendados de lo que teníamos antes de que se fuera el cliente anterior. O sea, antes, cuando estábamos antes, estábamos en un, no sé, 80% y hoy día estamos en 90%. O estábamos en 84% creo, y hoy día estamos en 90%. O sea, ya estamos mejor que en junio del año pasado en ese edificio. Por lo tanto, yo esperaría que se revierta gran parte de esas 150 y tantas mil UF de pérdida que tuvimos en ese edificio, que al final yo creo que el 90% viene de ahí. ¿Ya? Perfecto. Pero si tú lo ves como flujo, intereses del fondo, lo distribuyó al fondo en dividendo, no tomas en cuenta de pérdida de gas, son como 40.000 millones de pesos, ¿ya? Que es básicamente lo que se repartió. ¿Qué repartimos nosotros de dividendos? El flujo operacional que llega al fondo, menos, y le restamos, por ejemplo, si es que tenemos que hacerle algunos préstamos por X razones a las filiales o nuevos aumentos de capital a las filiales, que eso no se ve en el resultado. Eh, pero el flujo, en el fondo, no sé, hay sociedades en las que tenéis que hacer habilitaciones, como hablábamos. Entonces llegan los dividendos y después, o llegan los intereses de las filiales y después tenéis que devolverle alguna o meterle más incluso a alguna porque tiene que hacer alguna habilitación, alguna mantención, y las grandes, las grandes. Eh, entonces eso se lo restamos y eso es lo que se reparte como dividendo. O sea, todo el flujo, realmente el flujo operacional, no repartimos más plata que eso. No tomamos en cuenta ni el aumento de capital que va para la caja, ni las deudas que tomamos, ni nada, sino que 100% el flujo que generó el negocio. Bueno, aquí Perfecto. comenzaba los dividendos de las filiales, lo que son los intereses crecen porque hay más deudas con el fondo, ¿ya? Porque han ido aumentando. Y también crecen los dividendos principalmente por, bueno, Flex Center. Acá vemos una pérdida de venga importante en la utilidad y pérdida de venga de inversiones, pero lo importante es, lo que es flujo es la utilidad de venga. No, esto no es flujo, perdón, esto es la utilidad de venga. Esto es importante que es plata que se puede ver en el futuro. Básicamente, esto es la revalorización de los activos de Bodenor, ¿ya? Y también hubo un edificio que tuvo un positivo porque está 100% arrendado, que es Plaza Araucano. Y aquí está el temita, los gastos operativos los bajamos en UF, o sea, los bajamos en pesos, perdón, bajaron en UF, está más o menos parejo. Y los gastos financieros son los que han subido porque tomamos nuevas deudas, realmente tuvimos duplicadas deudas por un tiempo, eh, mientras le llegamos a pagar las otras. Y además influye la inflación también, por el fondo también, porque esto está en pesos, obviamente crecen los gastos financieros. ¿Ya? Claro. Y ese es hoy día lo que va a estar pasando un poco con las nuevas deudas que vienen. Y a pesar de este aumento de gasto y todo, el resultado del ejercicio fue un 7% mayor al año anterior. Básicamente un Perfecto. poquito más que la inflación en el resultado. Y después, tasaciones, los valores de los activos. Teníamos 29,5 millones de UF tasados, proporcionales, 70% de Bodenor. Las oficinas subieron 66.000 UF. Básicamente está la pérdida está grande y después cosas chiquititas que subieron y un activo, el mejor activo que tenemos, la verdad, que subió, y eso te suma 66, o sea, prácticamente parejo, 0,58% el cambio. Por lo menos dejaron de caer, ¿ya? En el total, que los últimos 5 años, todos los años caía, 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 caía. Yo creo que tuvimos caída hasta ahora con un 12% más o menos en oficina, ¿ya? Si no me equivoco, por ahí, en ese rango, 10-12%.
Y este año ya se mantuvo parejo, las sucursales locales 0,17, básicamente pues, tuvimos cambio de... O sea, ni siquiera podéis tener los mismos tasadores, tuvimos cambio de tasador, pero podéis tener los mismos tasadores y de un año para otro algo va a cambiar. Y donde sí hubo una crecida importante fue en parques logísticos, que 7% es mucho, o sea, subió 1 millón de UF, ya que esto de acá. Y después en otros, que son básicamente terrenos, tuvimos caídas por 270.000 UF, ya que también es importante Perfecto. la caída porque son terrenos que se han ido desvalorizando porque en el fondo como temas permisológicos no se puede hacer nada mientras tanto. Entonces, mientras no cambie eso, no pasa nada. Y después, para llegar a los 31.200.000 en activos que tenemos, se sumó el 70% del terreno de Bodenor, 935.000 UF. Estoy cortito, la utilidad acá es más baja que el año pasado, pero porque tenéis muchas de años anteriores, ya que esto no se incluye acá. O sea, el dividendo de Bodenor de años anteriores creció mucho este año. Y para el 2025 teníamos 2.700.000 UF de vencimientos de deuda, de los cuales 1.380.000 ya se pagaron, porque ya teníamos la plata de lo que refinanciamos el año pasado en bono, ya se pagaron en enero. Y acá tenemos del resto, de la otra mitad en el fondo, tenéis vencimientos permanentes en Bodenor, cerca de 500.000 UF, que vencen todos los años, va bajando porque tienen leasing, entonces es parte del flujo de Bodenor. Eh, y tenemos el vencimiento de una deuda de 1 millón de UF en una filial en septiembre, o sea, sí, el 30 de septiembre, que ya estamos en conversaciones con el banco para refinanciar. Obviamente no va a ser la misma tasa. La tasa la vamos a ver bien pegada al vencimiento, porque antes no te dan ninguna indicación. Y después aquí también tenemos un vencimiento importante, que esta es la principal pega de este año, porque a pesar de que es 2026, es en enero del 2026, vence el crédito del Banco de Chile, con el que se financió básicamente gran parte del aumento de capital en Bodenor en 2020, No, 2021. Y eso vence ahora en 2026 y también ya estamos en conversaciones ya a alto nivel. Ya se tuvieron el año pasado, de hecho, ya conversaciones de cómo venir. La verdad es que en su, su perspectiva dijeron: oye, quédense tranquilos, conversemos cuando estemos más cerca. Nos encanta el fondo, así que quédense perfecto. tranquilos por ahora, pero de repente uno no sabe lo que puede pasar. Efecto Trump, uno siempre está ahí, que se pueden restringir, uno no sabe lo que pueda pasar. Elecciones, qué sé yo, hay que ver qué pasa, pero entonces nosotros estamos anticipando a todo eso y estamos conversando con ellos y viendo cómo empezar a ver si es que ellos están interesados en colocar, en refinanciar todo. Si no es todo, tenemos otras alternativas ya negociadas en el fondo, no tasa, pero ya decir: oye, si yo te presto tanto, yo te presto tanto, entonces en el fondo yo estoy semi tranquilo de que esto va a salir bien. No sé la tasa, pero no voy a tener que salir a vender en activo o restringir dividendos para... Esa es mi esperanza hoy. Hoy, de nuevo, disclosure. Bueno, el proyecto en desarrollo, lo único que está en desarrollo es, obviamente, Bodenor. Primero vamos a comentar un poco de Logosa 422. Acá en esta foto lo que está en rojo son los proyectos antiguos. Logosa 107, Logosa 120, siempre se me olvida el número, pero son los tres que están, o sea, están todos 100% rentados. Y después en verde acá, lo que es nuevo, Logosa 422, 100% arrendado todo. Y no solamente eso, sino que acá tuvimos que arrendar un paño adicional que está aquí en verde marcado. Ay, sí, está adicionalmente marcado acá, que fue porque los que tenían este último módulo de acá, es una empresa automotriz, que iba a tener partes y piezas, qué sé yo, pero también necesitaba un espacio para estacionar autos y tuvimos que arrendar al lado un terreno y por eso de hecho no estaba firmado con anticipación y teníamos que hacer permiso en la municipalidad.
porque si no podía, este paño diseñador podía eventualmente cambiar todo el proyecto, entonces todo el permiso de edificación que teníamos no servía, entonces, pero nos dijeron que no era necesario cambiar nada, de que sí se podía hacer, se arrendó y acá va una especie de parking para los autitos que tengan. No es mucho, pero además, fuera de eso, es un ingreso adicional para nosotros porque obviamente no solo de este pedazo se lo traspasamos al cliente el costo de este arriendo de este pedazo, lo traspasamos con margen. ¿Ya? Entonces, más platita. No mucho, es un margen chiquitito, pero Todo suma. todo suma. Tal cual como todo suma, acá tenemos Enea 2 y Enea, o sea, está Enea 1 es este de acá, Enea 2 y Enea 3. Y acá, hablando del todo suma, hay una cuchilla chiquitita donde antes estaba arrendado a unos rentacar, ya el espacio, entonces tenían los rentacar. A estos rentacar los movimos, me parece que es acá, sí, acá Enea 1 y se está construyendo eh, un módulo adicional, Parque 16, de 6.500 metros. Chiquitito, pero son 6.500 metros más que le podemos sacar renta. Se está construyendo ahora, en enero se partió y se recibe en agosto-septiembre y ya está arrendado. Todo De hecho, suma. lo arrendamos con anticipación. Y el Parque Logístico Centro Norte, que es el gran terreno que se compró el año pasado, ya estamos con movimiento de tierra. No podemos hacer mucho porque todavía no tenemos el permiso, pero ya se puede empezar a mover tierra y empezar a aplanar y todo, qué sé yo, para preparar, porque ya tenemos aprobado el INIF, tenemos aprobado lo ambiental, solo falta el permiso de edificación, que no debería ser problema porque por la zona en la que está no tiene ninguna normativa rara que haya que hacer algún cambio ni nada, sino que se va a empezar a construir. Y no solo eso, sino que además, bueno, este terreno tenía una forma media rara acá, sobre todo en el frente hacia la Panamericana, que se va achicando acá, tenía un frente chiquitito, entonces tenía ahí la entrada era muy rara, que te iba a ir acá, no sé porque acá no, por un tema de, no convenía hacerla por este lado, sino que por acá, iba a ser como en diagonal, y eso iba a hacer que este primer parque de acá quedara con raro. ¿Y qué hicimos? Hay un terrenito 5 al lado, 0,8 hectáreas que compramos, lo que nos va a dar un frente más largo, nos vamos a poder hacer la portería recta, por lo tanto vamos a poder crecer acá en metros cuadrados y vamos a poder se suman, estamos pasando de 180.000 metros que teníamos a 190.000 metros de bodega, ¿ya? Más o menos. Estamos sumando 8.000, creo que son los metros adicionales, en verdad, que vamos a poder hacer. Y ya tenemos un acuerdo, esto es, la primera nave son 30.000 metros, ya tenemos un acuerdo, no está firmado porque mientras no podamos empezar a construir no lo podemos firmar, pero el acuerdo tiene fecha de entrega, segundo semestre del del 26 por 15.000 metros. O sea, ya la mitad del primer edificio ya está en el fondo arrendada y tenemos que entregarla al segundo semestre, a más tardar el segundo semestre del 26. Y hay otras cosas dando vuelta. Es el único que está en acuerdo firmado, no contrato firmado, acuerdo firmado, así que ya vamos bien y a buenos canones de arriendo. Ya, y hay harta demanda, o sea, de hecho, tuvimos el lanzamiento, o sea, la inauguración de Lobos hace un par de semanas y ahí estuve conversando con algunos operadores que decían, pucha, yo quería más metros, pero no me pudieron dar porque no tenían. Algunos operadores importantes. Entonces, sería bacán, en el fondo, cuando termine esto, tomaron, no sé, 10.000, 15.000 metros y querían 25. Oye, me voy con los 25 para acá, nos queda disponible el otro lado y se puede arrendar. La verdad es que todavía, en el caso nuestro especialmente, está alta la demanda de bodegas. Ya, no así con otras bodegas que tienen 6% de vacancia, que tampoco es una cuestión de loco, pero sí hay vacancia porque hoy día cada vez más seguridad, seguridad, seguridad es lo más importante y siempre estamos innovando, es impresionante cómo estamos innovando en seguridad en Bodenor. Ya la portería que tenemos en Lobosa, que es ultra moderna, ya se anunció de que va a tener innovación en la portería de Centro Norte, va a tener
innovaciones importantes, eh, y esas después, cuando se prueban, van a ir se hacen en los otros centros. No, es realmente, son ciudades súper choras. Y lo otro que estamos haciendo no sé si lo tengo puesto, ¿no? A ver. Sí, aquí un poco cuando estaba hablando de SG, pero en el fondo, mira, vamos a volver acá. Acá. Hicimos una prueba piloto el año, o sea, lo empezamos en el 23, pero estuvo operando el 24 completo de paneles solares, que son estos que están acá, en las bodegas. Y esto es con net billing. Entonces, durante básicamente la semana que está operando esto 100%, gran parte de la energía viene de estos paneles. Y durante el fin de semana que baja, se inyecta al sistema y esto ha sido súper, súper rentable. Entonces, este proyecto que funcionó con uno de los parques, lo vamos a replicar en 8 parques más. No sé si todo durante este año, yo creo que sí. Todo durante pero el 8, ya anunciamos en la cuenta de que 8 parques más van a ir con el sistema que es súper rentable y no solamente genera ingresos, sino que también le baja los costos a los clientes. Eh, y también nos preguntan, oye, ¿por qué no lo llenas? Porque no podemos inyectar más de cierta cantidad de energía al sistema. Básicamente, Claro. o sea, no una tontera, tiene su sentido, encuentro, pero igual es una tontera, siendo que hoy día el tema de energía es súper importante. Que en el fondo no somos generadores, no tenemos giro de generador eléctrico. Entonces tú, por X megawatts o X watts para arriba, no sé cuánto es, me declaro totalmente ignorante, es lo que he escuchado, eh, no los podéis inyectar al sistema o no te pagan por esa energía. Ese extra. Entonces no es rentable porque en el fondo metí los paneles, pero no te pagan por esos paneles, y no se te paga la inversión. Pero sí se nos va a pagar la inversión haciéndolo en distintos centros de este tipo. Yo creo que, a ver, si son 8, son uno, 2, 3. Acá tenéis para 3 por lo menos. Tobosa 3 más. O sea, perdón, Enea 3 más. 6. Después Panamericana debe ser. Y algunos por ahí se lo activo. Así que y eso ha sido súper rentable, no solamente financieramente, sino que también para los clientes y al final genera preferencia. Claro, Bueno, eso perfecto. es un poco lo que tengo del fondo. Después estoy ya mercado oficina y centro de distribución. Bueno, aquí lo que les comentaba, punto de inflexión, un informe de JLL, que el 2022 el 77% de los que tomaban decisiones de cómo se iba a trabajar pensaban el trabajo híbrido era lo esencial y hoy día ya están en 44. Estamos hablando ni siquiera del teletrabajo 100%, del híbrido. El 77% decía híbrido. Hoy día 47, 44% híbrido. O sea, hay un 56% de la gente solo oficina. No, al revés, 44% solo oficina. 100% oficina. Así es. Así que estamos volviendo. Está bueno. Bueno, pregunta, pasemos a la fase de preguntas. Vamos. No sé si hay algo más que agregar. No, 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 no. ¿No? Pregunta porque ahí de repente salen las cosas Claro. que faltan no solamente el fondo, sino que la industria. Bueno, primera pregunta siempre del fondo es ese aumento de capital, ese eventual aumento de capital. eh, No hay nada definido. No hay nada perf- definido en cuanto a aumento de capital. No sabemos si vamos a hacer o no. ¿Por qué? Porque depende de que si es que hay algún activo para comprar muy interesante, tiene que ser muy interesante, tiene que estar 100% rentando, lo vamos a proponer. No significa que lo vayamos a hacer. ¿Ah? Lo vamos a proponer, vamos a pasar a hablar con todos los inversionistas, lo vamos a hacer público en el fondo. Oye, está la posible compra de este activo que esperamos que no rente tanto. eh,
les interesa Claro, hacer un aumento de capital para comprarlo o no. ¿Ya? Más allá de 2026, yo creo que es difícil que hagamos un aumento de capital porque se nos empieza a acercar el cierre del fondo, la posible entrada en desinversión, no hablemos de liquidación, por favor, porque es una palabra que no es real, no entra claro. en Te liquidación. asusta. Fondo puede Ya, mantener, asusta, el nombre asusta, pero la verdad es que el fondo sigue operando normalmente. Podemos ver ejemplos de los otros fondos que estaban vendiendo sus activos antes de entrar en liquidación. Y hoy día esos activos los sacaron de la venta porque están esperando un mejor momento, porque en el fondo les dieron 4 o 5 años para entrar para liquidar. Y eso se puede renovar eternamente. La verdad es que ya. eternamente. No hay ninguna obligación de vender más que lo que los aportantes digan, ¿sabéis qué? Estoy dispuesto a hacer la pérdida, vender a cualquier precio, pero eso, sobre todo cuando hay institucionales, No no es va a así. pasar. O sea, una decisión racional va a ser esperar siempre el mejor precio posible. ¿Y cuál es el problema de entrar en liquidación o en esa fase? Es que el fondo, lo único que cambia para el fondo es que no puede seguir invirtiendo. ¿Ya? Entonces, si a mí me llegan de una filial dividendos y otra necesita plata, no la puedo meter de vuelta. Y eso y el problema empieza a ser ese. ¿Cachai? Entonces, poner un fondo en liquidación es malo para todos. Claro. ¿Ya? Hace, bueno, salió la noticia de que el fondo de BTG se aumentó Sí, 5 años sí, al la 2030. fecha. Igual vamos a terminar juntitos en Sí, este momento. O sea, más encima vamos a juntar los dos fondos más grandes eh, a en la terminar al fecha mismo de... tiempo. O sea, van a salir. A ver, ellos se comprometieron a vender activos. No necesariamente los tienen que vender o los van a vender, pero se comprometieron a vender activos de aquí al 2030 por 6 millones de UF Prox. Ya está vendido uno. O sea, ya vendieron uno que se anunció la semana pasada, o hace 10 días más o menos. No, un poquito más. Pero se anunció la venta de uno por 1.240.000. El Entonces fondo ya, de BTG, ya cumplieron con el primer año en el claro, fondo. Ya de estos 6 millones de UF que tienen que vender de aquí al 2030 o si no, les baja la comisión fija. Ya ese es el castigo. Pero ya en el fondo ya se salvaron del primer 0,1. ¿Ya? Eh, el fondo de BTG administra, para tener una noción de cuántos son 6 millones de 18 UF, millones en activos más o 18, o menos. sea, 30% del fondo en activo se tiene que vender en este plazo de Sí, tiempo. así que igual van a quedar 12. Entonces, el 2030, entre el fondo rentas que tiene hoy día 38, va a aumentar sí o sí porque está la construcción de Bovenor, o Claro. sea, vamos a estar sobre 40, para ese entonces vamos a estar sobre 40, más los 12 de Bovenor. Y hay otros fondos que vencen por ahí, creo que hay unos, no me acuerdo, de logística que vencen también como por el 2030, 2029-30. Eh, Hay que tener 60 millones nuevos en activo dando vuelta para la venta. Es Claro. De todas maneras, es un paraíso para los buitres, un paraíso claro, para los buitres. de todas maneras entiendo que en el caso de Independencia, el año 2028 está la Junta de Aportantes para definir Sí, si es a que más se, tardar, sí. si es que se, podría ser antes del 2028. Sí, puede ser antes, puede ser antes. Ya, Pero obviamente no lo vamos a hacer antes si es que la diferencia entre valor de mercado y libro no están cerca. No tiene ningún perfecto. sentido. Ya, pero Hay que esperar que el mercado esté más tranquilo. Se ha ido tranquilizando, se ha visto. Escucha, es público también. Salió la semana pasada un informe del Vice, ¿ya? Sobre el fondo renta en el que recomendaban comprar. ¿Ya? Porque esperaban para este año que si todos los macros y si el mercado en el fondo tomaba todos los fundamentales que tiene el fondo, lo tomaba en cuenta, tenía que llegar a fin de año a 1.007 es su precio objetivo, más los dividendos, te da una rentabilidad de 21%, que algo así calculable. Hasta el informe del Vice, no sé si se lo pueden sí, conseguir o no. Está en la página web nuestra, sí. Digamos que es la opinión del vice. Acá la en este opinión del canal no, Vice. no hacemos No, la recomendaciones, opinión del es Vice. transmitir No es ni siquiera la información. opinión mía. La gente vaya, busque, tome sus propias En- decisiones. Nosotros no nos hacemos responsables No se absolutamente va a nada. reparar. Sí, Ni Cristóbal, ni yo, ni nadie. no, este es el informe del vice, lo dice tal cual como es. Está publicado en nuestra Claro, página web igual. claro. Información Y bueno, objetiva que busque el vice. aumento capital, por eso hoy día tomar una decisión de inversión de un activo
de desarrollo fuera de Bodenor, que tiene vía propia, pero no sé, o de desarrollo o de un activo que tenga, no sé, pues, salir a comprar una oportunidad porque un edificio está 70% colocado y está la oportunidad de colocar un 30%, dice que no me conviene porque, pucha, en 5 años no le voy a sacar la rentabilidad que yo creo que le puedo sacar. ¿Ya? Entonces, hoy día las oportunidades en que están en activos 100% arrendados y de alguien que esté medio apretado y tenga que vender. ¿Cachai? Donde tú le puedes comprar un cap más alto. Claro, ¿Ya? Y para nosotros, así como operamos, tienen que tener sentido inmobiliario, deben ser activos, no solamente que estén con buena renta hoy día y que estén 100% claro, sino que inmobiliariamente tiene que tener sentido de que el sector es bueno, va a mejorar, por qué, fundamentales. Ese análisis nosotros, yo diría que somos lo que más lo hacemos. Eso es nuestro principal foco, el tema inmobiliario. Nos podemos equivocar, pero el tema inmobiliario y no algo financiero. No, nosotros no compramos un edificio porque, oye, es que lo vamos a comprar a una tasa de descuento del 7 y lo vamos a vender al 6. Así no funcionamos. Nosotros normalmente en nuestras evaluaciones ponemos la misma tasa de entrada y de salida. Por mucho que esperemos que las tasas bajen a futuro, el activo tiene que funcionar al menos a la misma tasa de compra y venta. ¿Ya? ya, Y son los fundamentales lo importante, en que oye, aquí podemos mejorar la renta, acá podemos arreglar esto, oye, si este edificio le falta inversión y va a mejorar todas las rentas si es que le metemos plata para invertir, no sé. perfecto. Está en un sector que hoy día no está bien o no necesariamente muy bien, pero este sector va a mejorar porque, no sé, va a mejorar la viabilidad, el flujo, va a cambiar sí, el sentido de una calle, por decirte. Toda esa información nosotros la buscamos. Tenemos un consejo inmobiliario que nos ayuda con eso, que en el fondo que están al tanto con temas de permisos, que están al tema de todo el mundo, todas las cosas inmobiliarias que hay que fijarse. Entonces, la parte inmobiliaria para nosotros es súper importante. ¿Ya? Entonces, dicho eso, hoy día no hay ningún activo en el que estemos, que le tengamos ganas de invertir o que tengamos algo avanzado. Hay algunos que ya tenemos ganas, pero si no nos los venden al precio que nosotros queremos, no va a pasar nada. Pero si salieran esas cosas, si saliera alguno de esos, saldríamos a decir, oye, tenemos esta posible inversión, nos va a rentar o esperamos que nos rente tanto, y para eso, obviamente, no podemos hacerlo con 100% de deuda, necesitamos hacer aumento de capital. ¿Ya? Eh, pero obviamente el aumento de capital iría asociado a un flujo inmediato. Eh, esas son las cosas que estamos viendo para el fondo. ¿Ya? Entonces también en ese sentido es bien racional porque con el descuento que está hoy día, compráis a 1.500 y vais a tener un valor libro 2.000, eh, te va a rentar lo bien que ha rentado el último año con el aumento de capital. Súper, Perfecto. súper bueno. Bueno, la última pregunta, que más que nada yo sé la respuesta, pero es la pregunta que hace todo el mundo de el cierre. Ya, lo importante a más tardar el año 2028, pero ¿se puede prorrogar eso? Siempre se puede prorrogar, tiene que ser por mayoría y hay que ver el tema del derecho a retiro. Ya. ¿Y los plazos de prórroga son en esa misma instancia se establecen? Porque, por Claro, ejemplo, nosotros hacemos una propuesta. No, a ver, en el reglamento interno dice que son 10 años, ya, ¿ya? Pero eso se puede definir por asamblea que sea otro plazo. Por perfecto. ejemplo, el 2019 que hicimos la prórroga, la primera prórroga, el fondo vencía en 2025, o sea, hubiese vencido hace 10 días. Ahora, ya, Sí, el 20 de abril del 2025 era la fecha original de cierre. El 2019, fuimos 5 años, 6 años antes, en marzo del 2019 se decidió prorrogar. Y el reglamento interno decía que las prórrogas son de 10 años. Pero como estábamos haciendo antes, lo que llegamos a acuerdo anticipadamente es decir, que no te lo quiero prorrogar 10 años, o sea, 2035, sino que hagamos que sean 10 años desde ahora. Entonces agreguémosle 5 para el 2030. ya, ¿Cachai? O sea, 10 años, entre paréntesis, eran 11 años, pero para cerrar en un número ya, del 2025, pasémoslo al 2030, agreguemos 5 años y se hizo eso. Entonces, podríamos llegar si llegamos al 2028,
no sé si sería el 2035, 2038, oye, cerremos en el 2040, no lo sé. ¿Ya? Eso se va a ver en su momento y porque en el fondo, obviamente, estas conversaciones se tienen anticipadamente con los que llevan más votos, ¿ya? Porque si ellos no te votan a favor, si yo escucho, no sé, porque todo el retail o los que están acá escuchándonos prefieren que se alargue 10 20 años el tiro, vámonos a la segura, no es complicado. Escucha, son en total 30% si van todos a votar y si todos estuvieran de acuerdo. eh, Tengo que hablar obviamente, con los más grandes, los institucionales y ver cómo votarían ellos. Y sé que a mí no quiero 10 años por X razón, hagámoslo 5. Eso se va a ver en su momento. Perfecto. Yo encuentro, entre más tiempo es mejor. Muy, muy largo tampoco creo que sea bueno porque está bien evaluar a la administradora, más o menos, de forma pareja, pero 5 años de repente se me queda corto, 10 años quizás es mucho, 10 años más, o sea, llegar a 2040, quizás 2035, 38 podría ser algo razonable, encuentro yo, eh, viéndolo con anticipación, porque así podemos tomar decisiones de largo plazo. Y eso es lo que más nos ayuda. Tomar deuda de largo plazo. Hoy día yo puedo tomar deuda en el fondo solo hasta el 2030, bonos. Y eso me deja fuera del mercado de AFP y compañías de seguros que no van a esos plazos. Ellos van a plazos de 10 años para arriba en bonos. A ellos les interesa lo más largo posible. ¿Ya? Entonces, no tengo un mercado de bonos para ese tipo de inversionistas. Hay algunas AFPs que toman y algunas compañías de seguros que toman, pero una porción súper chiquitita. Pero en el fondo, si tú ves las últimas colocaciones de bono, muchas han sido más largas y se la han devorado y a buenas tasas para empresas de la misma clasificación de riesgo nuestra. Se la han comido las AFP y las compañías de seguro. Pero así, y tasas buenas, o sea, estamos en una tasa de 3,2, 3,1. Ya. ¿Ya? Entonces, pucha, si tuviéramos nosotros 10 años, podría salir a colocar un bono a 10 años. Uno, me quedo tranquilo por 10 años en cuanto a deuda. Y dos, eh, puedo mejorar la tasa. Puedo mejorar la tasa. Y Claro. eso No, beneficia a todos, nuevamente. buenísimo. Y ahí la pregunta también que siempre surge, si es que el fondo empieza a desinvertir, para no usar la Ujú. palabra liquidación. Sí. Las personas preguntan, bueno, ¿qué pasa con mi capital ahí? Mira, nosotros tenemos que salir a vender activos. Si entra en desinversión. 2030 entramos en desinversión y tenemos que salir a vender los activos. Obviamente vamos a tratar de venderlos a valor libro o más. ¿Ya? Si los vendo a valor libro, ¿qué voy a hacer? Probablemente tengo alguna deuda asociada a los activos. Entonces, ¿qué hago? Vendo el activo, le paso la plata al banco que le corresponda y el resto yo lo reparto a los aportantes. O sea, lo que me queda, yo lo reparto a aportantes. Si tengo utilidades, lo reparto como dividendos. Si no tengo utilidades acumuladas, lo tengo que hacer como una disminución de capital. Perfecto. ¿Ya? Eh, ¿cuál es la Estamos. diferencia entre que se alargue el fondo y que alguien use el derecho a retiro, por ejemplo? Es que al alargarse el fondo, tú puedes vender tus cuotas en el mercado, ¿ya? Y pagáis el 10% de impuesto por el tema de la ley, ¿ya? El 107 de la ley, el beneficio tributario si tú lo recibes como derecho a retiro, se te va completo A global. o sea, toda la utilidad, no todo, pero se te va al global complementario. Ya. Importante considerar ese factor. Es importante considerar ese factor. Sí. Bueno, Solamente por la parte de la utilidad, la parte del capital obviamente no tributa. claro. Bueno. Oye, Cristóbal, estamos llegando al final. ¿Sí? Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias por esta sesión. Cristóbal es profesor del curso, ahí podremos profundizar más en la próxima versión. Y nada, pues un abrazo muy grande. Creo que hay muchas cosas que quedaron bastante claras. Las dudas que yo tenía las fuiste respondiendo a lo largo de la presentación también. Y son preguntas que he ido recopilando de las clásicas que mucha gente hace cuando estamos conversando acerca de estos fondos. ¿Bien? Sí. Cristóbal, un abrazo muy grande.
Muchas gracias y Cuídate buen mucho. viaje. Un Disfruta de abrazo. ese viaje. Viaje a España, viaje a España. Chao, chao. Chao, chao.